Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Prieto Sandoval del área de comunicación del Colegio San Agustín de Villa, COSAP. En esta oportunidad vamos a atender el curso de razonamiento verbal RV dirigido para los alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria. El tema 3, conectores lógicos. Vamos a dar repaso de la definición, tipología y ejercicios de aplicación. Empecemos. Bien, lo primero que hay que hacer es definir qué se entiende por conectores lógicos. Bien, los conectores lógicos son eh, palabras, ¿no? Que permiten la unión de ideas de una forma lógica. Es decir, estos son los que van a relacionar de forma adecuada las oraciones y los párrafos, conformando de forma integral ya un texto. Entonces, mediante el uso que le demos a nuestro discurso, vamos a construir una mayor coherencia, ¿no? Haciéndolo más inteligible, o sea, entendible, para que el oyente o lector pueda procesar mejor la información. Además, marca una relación que existe entre las estructuras internas, quiere decir entre los párrafos, ideas principales, secundarias y las frases que componen un texto. Bien, entonces pueden ver en la diapositiva no solo la definición, sino a unos tipos de relación, ¿no? Por ejemplo, eh, tipo de relación en la que enlaza ideas similares o añade una idea nueva. Por ejemplo, sería un conector como otra vez, de nuevo, también y igualmente, además, ¿no? Por otra parte, de la misma forma, al lado de igual, y, asimismo, de igual importancia, en fin. Pero esto lo vamos a analizarlo más adelante. Primero queremos hacer un repaso sobre las características textuales que tienen estos conectores lógicos. Básicamente son tres, ¿no? Primero, el hecho de que los diferentes conectores eh, lógicos tienen el carácter de ser polisémicos. ¿Qué quiere decir? Que un mismo conector puede expresar diferentes relaciones en contextos lingüísticamente diferentes, ¿no? Otra condición o característica. Una misma relación lógico-semántica se puede expresar mediante diferentes conectores que cumplan la misma relación lógica-semántica. Pero esto no quiere decir, y esto se señala ya en la tercera característica, que cuando diferentes conectores pueden expresar una misma relación semántica, no por ello son conmutables, o sea, no por ello puedo cambiarlos de forma automática. Tendría que estar viendo primero el contexto lingüístico para ver si puedo permutar un conector por otro. Esto ya el contexto me lo va a poder demandar, ¿no? Y elegir. Bien, ahora vamos a ver la tipología, ¿no? Por ejemplo, tenemos causa, donde el conector pueden ser porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa de qué, en vista de qué, ¿no? La función en los conectores de causa va a ser la de señalar el motivo, la razón de qué o qué precede, ¿no? Por ejemplo, llegué tarde porque no me levanté temprano. Entonces, como no me levanté temprano, llegué tarde. Entonces, hay una causa que se está señalando en esa oración. A ver, el tipo de consecuencia, ¿no? Conectores de consecuencia. Bueno, puede ser luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, en fin. Ahora, la función de ese tipo de conector lógico es que va a anunciar lo que sigue. Veamos un ejemplo. Hoy habrá mantenimiento de las redes principales. Por esta razón, debido a ello, ¿no? No habrá luz. Entonces, hay una consecuencia. Al no haber el mantenimiento adecuado, la consecuencia es que no va a haber luz. En este caso sería el conector de consecuencia por esta razón. Si hablamos de el tipo de contraste u oposición, podríamos utilizar el más, ojo, el más sin tilde, que puede entenderse como
un nexo conector adversativo, ¿no? Más, pero, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, en cambio. A ver, este tipo de conector va a señalar las relaciones de oposición. Veamos un ejemplo. Llegaron tarde, sin embargo, pusieron mucho empeño. Entonces, vemos ahí un carácter de oposición, ¿no? Sin embargo, pese a que llegaron tarde, que se podría entender como negativo, pusieron mucho empeño, entonces ahí vemos su carácter positivo, vemos este contraste, ¿no? En cuanto a la tipología de concesión, que podrían ser, por ejemplo, el conector aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, la función de este conector no es propiamente de una negación absoluta, sino parcial, ¿no? Hay una negación parcial. Por ejemplo, a pesar del cambio de estación, sigue haciendo frío. ¿Se da cuenta? Entonces no hay una negación absoluta, total, ¿no? Sino hay una negación parcial, ¿no? A pesar del cambio de estación, sigue haciendo frío. A ver, el conector de adición podría ser más aún, además, asimismo, inclusive. La función de este conector generalmente va a tener un uso parecido al de la conjunción y, o sea, de adhesión, de suma, ¿no? Permite agregar o copular, ¿no? Palabras y ponen de ideas o sentidos. Fíjense el ejemplo. Todo está muy tranquilo, inclusive por las noches, ¿no? Entonces está agregando una información más, ¿no? A ver, equivalencia, en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea separado, ¿no? O sea, vale decir. Entonces, la función del conector de equivalencia es de anunciar lo mismo en términos más simples, quizás, o de repente más técnicos. Depende del interés o el sentido que quieras darle, ¿no? Por ejemplo, fueron leales en todo sentido. Es decir, ¿no? Te va a explicar. Es decir, son buenos amigos, ¿no? Entonces, como son buenos amigos, entonces el valor de lealtad se va a imponer, ¿no? A ver, el de evidencia, ¿no? Obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a dudas. Ahora, la función de este conector va a ser el de recordar un punto obvio, ¿no? Sabido, ¿no? Sobreentendido. Veamos el ejemplo. Todos participarán de la fiesta. Como es obvio, esto incluye a los más grandes. Claro, si dice ya todos, ¿no? Quiere decir que este vocablo ya convoca a todos los miembros de una familia o eh, amigos que pueden estar en la fiesta. Entonces, decir todos ya está marcando una obviedad, ¿no? Entonces, esto incluye a los demás grandes. Por supuesto, porque ya todos es convocante. A ver, y el de orden es sumamente importante porque nos va a dar no solo coherencia, sino cohesión a los párrafos que va a constituir un texto, ¿no? A ver, por ejemplo, puede ser primero, en primer lugar, en segundo lugar, después, finalmente, por último, ¿no? Esto nos permite ordenar las ideas eh, y enumerar una serie de puntos que le da ese orden, ¿no? No solo coherencia, sino una cohesión, un sentido de integridad, ¿no? De unidad al texto. Entonces, por ejemplo, podemos leer, en primer lugar, se atenderá a los niños, después a los ancianos. Entonces está marcando un orden de sucesión, ¿no? El de secuencia, podría haber conectores como después, luego, enseguida, ¿no? La función del conector de consecuencia sirve para indicar una sucesión de ideas, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. Estudia para tu examen, luego, ¿no? Piensa en la graduación. Si no eh, estudias para tu examen, no podrías estar pensando en la graduación. Entonces, la graduación es una consecuencia ¿no? de aprobar el examen, para lo cual necesitas estudiar previamente. Muy bien, una cosa más que hay que tomar en cuenta en estos conectores es el tema de los signos de puntuación, ¿no? A ver,
Recuerda que antes de un conector cualquiera se debe usar de modo obligatorio algún signo de puntuación, una coma, un punto y coma o punto, ¿ya? Ok, entonces el uso de la coma se dará cuando no existen ideas completas, ¿no? Entonces, no puedo yo cerrar la idea, entonces no puedo poner el punto, sigue la coma, porque la idea está abierta, ¿no? Entonces, a cada lado de un conector, por ejemplo, poniéndole entre dos comas, esto es porque la idea todavía no se ha concluido, ¿no? Entonces las condiciones para que exista una idea completa son dos básicamente. Tienes que fijarte que el verbo esté conjugado y que tenga un sentido propio. Entonces ahí la condición cambia. Ahora, después de un conector, sea simple este conector o compuesto, no se debe colocar punto o punto y coma. ¿Ya? Esto es una regla, ¿no? Ahora, si hay una condicional, si el conector es simple, tampoco es adecuado el uso de la coma. En cambio, de ser compuesto el conector, se debe colocar de modo obligatorio y una coma, ¿no? Menos en los que terminan en que o cual, o una preposición de con, ¿no? Entonces, dado que son estos elementos que serían la preposición o el que o cual, son elementos subordinantes que permiten agregar ideas más posteriores. Entonces no podemos cortarlo. Bien, entonces vamos a ver la sesión práctica. Tenemos en esta oportunidad 8 ejercicios. ¿Ok? Atención. Entonces vamos con la número 1. Dice, lee atentamente y complete con el conector adecuado cada oración. El primer ejercicio dice, el investigador debe ser capaz, espacio, solo de conceptuar el problema, coma, hay un espacio, también de verbalizarlo de forma clara, coma, precisa, espacio accesible. A ver, el investigador debe ser capaz y empieza a enumerarse ciertas condiciones que debe ser capaz de tener, o sea, la competencia que debe tener el investigador. Entonces, empecemos, ¿no? Entonces dice, el investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, entonces demanda un signo, ¿no? Sino también, entonces estoy enumerando las capacidades que tiene este investigador, entonces, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa. Estoy enumerando las condiciones de esta verbalización, ¿no? Debe ser clara, debe ser precisa y a la vez, este, accesible. Entonces, si me doy cuenta, precisa, accesible, ¿no? Es más una disyunción. Puedo utilizar una O ahí, ¿no? Entonces, puedo decir también también de verbalizarlo de forma clara, precisa o accesible, ¿no? Que sería, digamos, otra manera de referirnos a la forma clara o precisa. Entonces, la opción a marcar, ¿cuál sería acá? Empiezo a enumerar elementos. Entonces, no solo, tendríamos la opción B, no solo de conceptuar el problema, sino, sigo enumerando, también de verbalizarlo de forma clara, precisa. Y en este caso sería I, ¿no? Y accesible. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Serían dos. Y esta segunda condición, la de verbalizar, tiene cierta característica. Tiene que ser clara, precisa y accesible. Si te dan cuenta, la opción a marcar sería entonces la B. Vamos con la 2. Dice, en el siglo de literatura en particular tenían que ser o estar comprometidos, espacios deberían ponerse al servicio de una causa, promover una ideología, servir al proletariado universal, coma, a la raza aria o a cualquier otro mito fundacional de porvenires utópicos. Okay. A ver, se dan cuenta en las opciones, todas empiezan con Sartre, ¿no? El filósofo francés Jean-Paul Sartre. Entonces, la oración empieza en el siglo de Sartre, ¿no? Entonces, estamos hablando de un complemento circunstancial, ¿no? Entonces, quiere decir que después de ese complemento circunstancial
en el siglo de Sartre tiene que ir una coma, ¿verdad? Que sería una coma hiperbática, ¿no? Porque es una coma que está marcando el desorden. Entonces sería en el siglo de Sartre, busquemos una coma, podría ser la A hasta acá, la B no, la C no, la D no y la E. Sartre, ok. Y entonces recién empezaría, digamos, ordenándolo, digamos, la oración, ¿no? Entonces sería el arte en general y la literatura. ¿Estamos? Entonces sería en el siglo de Sartre, coma, el arte en general y la literatura. Vamos a ver, tiene que no cortarse esta idea, ¿no? Entonces, el arte en general y la literatura en particular tenían que ser o estar comprometidos. Vamos a ver. En la opción A dice el arte en general y la literatura en particular. Muy bien. En la opción E, el arte en general y la literatura en particular. Continúa. Está bien, ¿no? Continuamos. Entonces, tendríamos dos opciones hasta ahora, la A o la E. Y después dice, el investigador debe ser capaz, perdón, en el siglo de Sartre, el arte en general y la literatura en particular tenían que ser o estar comprometidos, y acá hay un espacio. Ahora, esta idea se tiene que pausar, ¿no? Entonces, tengo que utilizar un conector que explique, ¿no? Es decir, ahora, este conector tiene que estar antecedido por un punto y coma. Fíjense la opción en la A, es decir, coma y después el punto y coma. Entonces pareciera que no está bien ordenados los signos, ¿no? No está bien ordenados los signos. Fíjense en la E, punto y coma, es decir, coma. Entonces acá sí está marcando el sentido adecuado por la colocación de los signos de puntuación, ¿no? Entonces la primera parte cierra en el punto y coma, y acá voy a utilizar un nexo, voy a explicar un nexo, voy a utilizar un nexo que me explique esto, ¿no? Es decir, en otras palabras, ¿no? Y acá cierra la coma, ¿no? Cierra la coma. Entonces dice, reconstruyendo, sería en el siglo de Sartre, el arte en general y la literatura en particular tenían que ser o estar comprometidos. ¿Qué es eso? Es decir, punto y coma, debían ponerse al servicio de una causa, promover una ideología, servir al proletariado universal, a la raza aria o a cualquier otro mito fundacional de porvenires utópicos, ¿no? Entonces, es decir, estaría encabezando la segunda idea base. Es decir, artistas y escritores debían, ¿quiénes? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los artistas y escritores. Ellos debían ponerse al servicio de una causa, ¿no? Entonces, fíjense entre la A y la E, ¿qué no conviene, ¿no? ¿Quién restituye el sentido de manera adecuada? Vamos a probarlo con la E para ya concluir. Sería en el sentido de Sartre, coma, el arte en general y la literatura en particular tenían que ser o estar comprometidos. Punto y coma, es decir, coma, artistas y escritores debían ponerse al servicio de una causa, promover una ideología, servir al proletariado universal, a la raza aria o a cualquier otro mito fundacional de porvenires utópicos. Muy bien, se restituyó el sentido, entonces la opción a marcar es la E. Vamos con la 3. Dice, la actitud de Vallejo es dialéctica. ¿Okay? La actitud de Vallejo es dialéctica. Espacio sin aludir la base trágica, espacio la existencia humana, coma. La dignidad, espacio, humaniza en realidad concreta del mundo. Humaniza en realidad concreta del mundo. Ok, entonces vamos a ver las opciones que tenemos. La actitud de Vallejo es dialéctica. Esta palabra es clave, ¿no? ¿Qué es dialéctica? La dialéctica es un proceso de superación, donde tienes una primera presentación que sería la tesis, una antítesis y después una síntesis. Esta síntesis es
la superación, ¿no? El aprendizaje dado. Entonces dice, la actitud de Vallejo es dialéctica. ¿Por qué es dialéctica? ¿No? Entonces necesitamos que nos explique por qué, ¿no? Entonces tenemos que buscar el por qué en función de conjunción átona, pero causal. Entonces tienes que buscar el por qué junto. Acá en la opción A dice por qué separado con tilde, es una pregunta. No conviene. Pues podría ser, pero sabersativo no va, este más tampoco. Entonces tenemos entre la opción D y vamos a trabajar con estas. La actitud de Vallejos es dialéctica porque sin eludir la base trágica, ¿en dónde? En la existencia humana la dignifica. ¿Y qué significa dignificar? Significa humanizar. Entonces sería o, ¿no? Voy a utilizar una disyuntiva acá. O humaniza en realidad concreta del mundo. Vamos a restituir entonces el sentido. Vamos con la opción E. La actitud de Vallejo es dialéctica porque sin eludir la base trágica en la existencia humana, la dignifica o humaniza en realidad concreta del mundo. La opción es la E. Vamos con la 4. Dice, las cosas pueden estar ahí y nosotros no verlas. Espacio. No nos dirigimos a ellas. Coma. Atención acá. Espacio. Tengamos los ojos abiertos, ¿no? A ver, las cosas pueden estar ahí y nosotros no verlas. Ahora, ¿por qué no lo vemos, no? Entonces, este por qué de nuevo tiene que ser una conjunción causal para introducir oraciones subordinadas de causa, ¿no? Si ves la opción A, de nuevo, ¿por qué separado con tilde? Es una pregunta. La B es ¿por qué sin tilde? ¿Verdad? Es una opción. ¿Por qué junto con tilde sería la razón, un sustantivo? El por qué, la razón, no entra. Este por qué, la D, podría ser. Y esta opción en la E también se descarta porque están juntas y con tilde es un sustantivo, ¿no? La razón. Entonces, eh, las cosas pueden estar ahí y nosotros no verlas. ¿Por qué? Porque no nos dirigimos a ellas, ¿no? Ahora, hay un espacio y dice tengamos los ojos abiertos, ¿no? Tenemos que ubicar acá una idea adversativa, ¿no? Entonces, podría ser, aunque, ¿no? Las cosas pueden estar ahí y nosotros no verlas. ¿Cuál es la causa? Porque no nos dirigimos a ellas. Ajá. Y, y ese aunque entra acá. Aunque tengamos los ojos abiertos. Entonces, no es una cuestión de que no podamos verlo, sino que no nos dirigimos hacia eso que estamos visualizando. Entonces, la opción a marcar es la opción B. Opción B. Vamos con la pregunta, ejercicio número 5. Dice, a veces se comprende poco lo esforzado, espacio, lo creativo, punto y coma acá, punto y coma, espacio, coma, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Entonces, acá a veces se comprende poco lo esforzado. Necesitamos un conector que nos aclare, ¿no? Un conector aclarador. Entonces, podría ser esto es, ¿no? A veces se comprende poco lo esforzado, ¿no? ¿Estamos? Esto es lo creativo. En cambio, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Entonces, hay una crítica acá en esta sentencia, ¿no? Y hay que valorar, ¿verdad? El carácter inventivo, creativo y a la vez esforzado del inventar, ¿no? Del ser original. Pero sin embargo se está aceptando aquello que solo es imitación. Entonces hay que utilizar este conector de aclarador acá o de aclaración. A veces se comprende poco lo esforzado. ¿Y eso por qué? Ah, esto es lo creativo, ¿no? Okay. En cambio, se brinda, y acá
fíjate, en cambio, entraría acá, antecede el punto y coma, después de en cambio sería la coma, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Muy bien, se restituyó el sentido. La opción en la 5 es la D. Vamos con la 6. Explicó al juez que asesinó a su víctima, espacio, quiso robarle, coma, espacio. Las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Muy bien. Entonces hay que utilizar acá un conector eh, adversativo, ¿no? Explicó al juez que asesinó a su víctima. Estamos, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué asesinó a su víctima? Porque quiso robarle. Sin embargo, acá está ya el conector adversativo. Sin embargo, las pesquisas, ¿no? La investigación, las pruebas, demostraron que aquello era solo un pretexto. O sea, no lo hizo por este motivo. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar en esta opción, en este ejercicio la opción E. Explicó el juez que asesinó a su víctima porque quiso robarle. Sin embargo, las pesquisas demostraron que aquello era un solo pretexto. Esto del robo, un pretexto, ¿no? Estaba ya concebida la idea del asesinato, ¿no? Entonces estaba premeditado. Bien, la opción entonces sería en la 6, la E. Vamos con la 7. Tenemos un espacio. Progreso de la medicina moderna, un gran porcentaje de la población peruana, espacio, del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Muy bien. Entonces, vemos una oposición entre la medicina moderna y también la medicina natural, ¿no? Fíjense en la última línea, del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Entonces, nos conviene empezar con un conector concesivo, ¿no? A ver, a causa no, si bien, esta C, a pesar, ¿no? Entonces ya, lo colocamos acá. A pesar del progreso de la medicina moderna, coma, en una pausa, un gran porcentaje de la población peruana y del mundo, una copulativa acá, y del mundo, nexo, acá colocamos el nexo de copulación, y, ¿no? Un, una gran, un gran porcentaje de la población peruana y del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Muy bien, entonces ya está, la opción es la C, ¿no? A pesar del progreso de la medicina moderna, ¿no? Está el nexo concesivo, un gran porcentaje de la población peruana y del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Por una cuestión de tradición también, ¿no? Ok, entonces la 6, la 7 en este caso sería la C. Vamos con la 8. La 8, ¿qué dice? Espacio, las inclemencias del tiempo, los aventureros continuaron su accidentado viaje, espacio, debían llegar a tiempo, ¿no? Ok. Vemos acá el problema del tiempo, los aventureros, el viaje accidentado y al final debían llegar a tiempo, ¿no? ¿Quiénes? Los aventureros. A ver, acá tenemos que utilizar también otro nexo concesivo, ¿no? A pesar de, puede ser la C, o inclusive no obstante. Fíjense que no obstante que también es el conector que se puede utilizar adversativamente o también concesivo. Acá vamos a utilizarlo como concesivo. No obstante las inclemencias del tiempo, los aventureros continuaron su accidentado viaje, puesto que debían llegar a tiempo, ¿no? Claro, está. Entonces tenían esta obligación de llegar a tiempo, ¿ya? Entonces la opción que estamos utilizando es la D. No obstante las inclemencias del tiempo, los aventureros continuaron su accidentado viaje, puesto que tenían esta obligación, ¿no? Puesto que debían llegar a tiempo, ¿no? Ya está. Y la 9, vamos con la 9. Dice, quisieron colaborar con una obra magistral, espacio, no guardaban los requisitos necesarios, punto y coma. Acá hay cuidado, te está marcando acá
la necesidad de colocar un nexo básicamente complejo, ¿no? Punto y coma, espacio, coma, tuvieron que resignarse, espacio, la realización de una presentación más sencilla. Muy bien, a ver, quisieron colaborar con una obra magistral. No guardaban los requisitos. Ya, ok. Entonces, quisieron está en desirativa, es un deseo, ¿no? Parece que no se ha materializado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha materializado? Esto está jugando en contra, ¿no? No guardaron los requisitos. Entonces, acá tiene que ir un nexo adversativo, ¿no? Entonces, nos conviene utilizar el más sin tilde, el pero, inclusive hasta sin embargo, ¿no? Entonces tendríamos la A, la D o la E como opción. Quisieron colaborar con una obra magistral, pero, ¿no? Sin embargo, no guardaban los requisitos necesarios, ¿no? Ok. Nos quedamos con pero entonces. Pero no guardaban los requisitos necesarios. Punto y coma. Entonces, esto va a producir, ¿no? Va a traer una consecuencia, ¿no? Entonces, puede ser conclusión, no, exige mucho, ¿no? En consecuencia, justo lo que queremos. En consecuencia. En consecuencia, tuvieron que resignarse espacio. Ahora, acá tenemos también otro en consecuencia. Y te das cuenta que el último espacio, las opciones que tienen son preposiciones. Con de, no, a con de. Ahora, nos conviene una preposición de compensación hasta cierto punto, ¿no? Claro, porque tuvieron que resignarse de la idea de la realización o con la realización de una presentación más sencilla. Entonces demanda un con. Bien, entonces vamos a restituir el sentido. La opción con que trabajamos es la E. Quisieron colaborar con una obra magistral, pero no guardaban los requisitos necesarios. Punto y coma. En consecuencia, coma, tuvieron que resignarse con la realización de una presentación más sencilla. Muy bien, la opción en la 9 sería la E. Muy bien, jóvenes, de esta manera entonces estamos dando final al curso de razonamiento verbal dirigido para los alumnos de cuarto y quinto. Ya sabes, quédate en casa, quédate en casa.